Buenos días, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver un tema que se llaman los cuantificadores. Cuando nosotros hablamos de cuantificadores, básicamente lo que queremos decir es qué dosis vamos a aplicar a ciertas cosas. ¿Por qué razón? Porque hay muchos sustantivos que en español tienen que ser contables y no contables, y en inglés es exactamente lo mismo. En español ni siquiera nos damos cuenta que somos cuantificadores, porque en español muchas veces no los necesitamos tanto como en inglés. En cambio en inglés, cuando nosotros estamos hablando de cuantificadores, lo que queremos decir es usar una palabra que nos permita poder expresar mejor ciertas ideas. Entonces, un cuantificador es, en otras palabras, una palabra que dosifica una cantidad. Entonces yo puedo hablar de algo muy grande y luego reducir eso a un nivel un poco más pequeño. Y entonces en inglés son tan esenciales los cuantificadores que si yo no los uso, entonces no podría referirme a esos objetos de esa forma. Y entonces aquí en el pizarrón tenemos tres tipos de cuantificadores. Tenemos una columna que está acá a la izquierda. En esta columna es exclusivamente para los sustantivos que son no contables. Y luego tenemos aquí, esta columna es para aquellos sustantivos que son contables. Y en medio tenemos una que nos puede servir para ambos. Si ustedes se dan cuenta, ninguno de esos cuantificadores se repite en ninguna columna. Y entonces, en esta lección, el propósito es que ustedes puedan entender cómo usar estos cuantificadores de una forma bastante asertiva. Entonces, vamos a empezar por definir sustantivos. Los sustantivos son de diferentes tipos. Podemos empezar diciendo que tanto en español como en inglés podemos tener sustantivos que son contables y aquellas cosas que no son contables. En inglés la definición es muy básica y muy fácil. Por ejemplo, un sustantivo que es no contable, nosotros no le podemos formar plural. Y además no podemos usar el artículo indefinido una. Entonces, por ejemplo, la palabra dinero. Tenemos la palabra dinero y en inglés esta palabra es no contable. A veces nosotros pensamos que esta palabra sí se puede contar porque yo sé cuánto tengo en la billetera o cuánto tengo en el banco, pero en inglés dice que esta palabra es no contable. ¿Por qué razón? Porque, número uno, ustedes jamás van a ver ni van a escuchar esta palabra como decir monies. Ustedes le podrían decir esto: jamás va a haber monies, dineros. Entonces, esto no existe en inglés, entonces no podemos decir monies. Tampoco podemos decir un dinero, entonces yo no puedo decir a money. Y entonces, estas son las dos reglas que maneja el inglés para poder saber si una palabra es contable o no contable. En primer lugar, si no se le puede formar un plural, entonces es no contable. Y si no le puedo agregar esto que es incorrecto, este artículo acá es incorrecto, entonces en los dos casos me está diciendo que no se puede. Y entonces no es contable. Mientras que hay objetos que sí son contables. Por ejemplo, yo puedo hablar acerca de un carro. La palabra carro yo le puedo formar plural. Entonces, si yo digo carros, sí le puedo poner la S, y ya con la S yo ya tengo el plural de la palabra carro. Entonces tengo carro, carros, y también puedo decir un carro. Entonces, cuando yo digo un carro, esto sí es aceptable en inglés y esto también. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos un sustantivo que es contable. Entonces, en inglés es countable, contable. Mientras que el money es non-countable. Entonces tenemos non-countable, no contable. Y esa es prácticamente la forma en que nosotros vamos a ver. Si se puede formar plural, es contable. Si no se puede, es no contable. Si le puedo agregar el artículo una,
es contable, y si no le puedo agregar un artículo, un una, entonces es no contable. Entonces básicamente con esto nosotros podemos saber qué palabras se pueden y qué palabras no se pueden. Ahora tenemos un nivel de dificultad bastante alto. El problema es que en español muchas palabras son contables, mientras que en inglés no. Y entonces si nosotros estamos pensando en español y traduciendo, entonces lo que hacemos es traducir exactamente la misma idea de español a inglés, y ahí es donde nos equivocamos. Y si estamos haciendo exámenes, es peor, porque nuestras respuestas van a estar bien porque están pensadas en español, pero en inglés no. Entonces ese es uno de los errores que cometen muchos alumnos, que a la hora de estar resolviendo exámenes lo hacen pensando en español. Y entonces yo tengo que aprender una a una qué palabras son contables de acuerdo al idioma inglés. Entonces me tendría que olvidar por un momento de todo lo que yo sé acerca de las palabras en español, porque muchas de ellas no van a ser iguales en español o en inglés. Entonces tengo que saber. Ahora, cuando nosotros hablamos de sustantivos, que son cualquier cosa que exista, ya sea que la veamos o no, todos tienen un nombre, y todas las tenemos que definir, contables o no contables. Ok, entonces ya con eso empecemos. Cuando nosotros usamos cuantificadores que son para los no contables, lo primero que tenemos que hacer es, si hay una pregunta, va a ser siempre how much. ¿Por qué how much? Porque much lo que dice es mucho, no dice muchos. Entonces la palabra muchos no se escribe en inglés de esta forma. Si yo quiero hablar de muchos, tendría que irme a este lado, y aquí sí dice muchos. ¿Okay? Entonces aquí dice muchos porque es contable. Entonces aquí dice cuántos. En esta pregunta dice cuánto y allá cuántos. Entonces esta es una de las formas muy interesantes. Empezamos preguntando how much. Por ejemplo, cuando queremos saber el precio de un objeto y uno quiere saber how much is it, cuánto cuesta. Entonces pregunto con esto, ¿por qué? Porque el dinero es no contable. Ok, luego tenemos expresiones como little, a bit of, a great deal of y a large amount of. Todas esas nos indican algún grado de dosificador, alguna palabra que nos va a indicar de qué estamos hablando. Por ejemplo, si yo hablo chino, pero no hablo tanto, solamente hablo un poco de chino, entonces yo puedo decir I speak, yo hablo. Ahora, ¿qué tanto chino hablo? Entonces aquí es cuando yo necesito un cuantificador. I speak little, yo hablo poco chino. Ok, entonces aquí, usando este cuantificador, yo estoy diciendo que sí hablo chino, pero es muy poco. Es poco lo que yo hablo. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque el idioma chino, así como cualquier otro idioma, en inglés, los idiomas siempre van a ser no contables. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber cuántas palabras manejo en español o en chino o en japonés. No lo puedo saber. Obviamente podría hacer una tarea y ver qué tanto vocabulario tengo, pero por lo general, según la gramática, dice que los idiomas son no contables. Entonces yo tengo que usar un cuantificador que sea para los no contables. Jamás puedo usar yo, por ejemplo, few o a few, no los puedo usar, porque no tendría mucho sentido. A great deal of es otro cuantificador que sería todo lo contrario al little. A great deal of significa muchísimo, bastante. Entonces, si nosotros dijéramos esta oración, she spent a great deal ella gastó mucho ¿qué? She spent a great deal of money. Vamos a volar acá. Entonces aquí tenemos she spent a great deal of money on clothes.
Entonces la oración dice, ella gastó muchísimo dinero en ropa. ¿Qué tanto gastó? No sabemos, pero la idea es que este cuantificador nos da, es que es mucho lo que se gastó. Si fueran 100 quetzales, $100, no es mayor cosa ni se hablaría. Tendría que ser de miles para hablar de great deal. Ok, entonces cada cuantificador va a tener cierto nivel, pero ese nivel también es muy subjetivo, es de acuerdo a lo que yo sé, porque para mí puede ser que $10,000 sea poco dinero, y para otra gente $10,000 es mucho, y para un multimillonario $10,000 sería como un quetzal. Entonces es muy subjetivo cuando yo uso los cuantificadores. Lo que significa para mí no va a significar para los demás, pero la idea es que yo le doy un valor, yo doy cierta cantidad. Entonces, como money es un sustantivo no contable, tengo que usar solo cuantificadores que le pertenecen a los no contables. Ahora, yo podría hacer oraciones con este tipo de cuantificadores. Y cuando yo hago oraciones con este tipo, es porque voy a hablar no de cosas como idiomas o dinero, sino voy a hablar de cosas que puedo contar. Por ejemplo, yo podría contar, vamos a decir, puedo contar semáforos, yo podría contar cuántos postes, podría contar cuántas casas hay en un lugar, cuántos alumnos, cuántas personas. Y entonces todos estos cuantificadores para eso van a servir, para decir cuántas personas, cuántas cosas hay. Entonces un ejemplo sería, ok, entonces en este ejemplo tenemos, he saw many students outside the school. Él vio muchos alumnos fuera de la escuela. Este cuantificador no nos dice cuántos vio, pero obviamente tiene que ser más de uno, porque dice muchos. Okay, tampoco es un número exagerado, simplemente muchos es un número que puede ser 10, puede ser 5, puede ser 12 o 20, pero es un número que no sobrepasa a cantidades muy exageradas. Sin embargo, si nosotros tenemos cuantificadores como estos, a great number of o a large number of, estos se refieren a cantidades bastante grandes, especialmente cuando uno menciona multitudes o gran número de casos. Por ejemplo, en los tribunales, ¿cuántos casos se llevan ahí en un tribunal? ¿O cuántos casos se ventilan al día? Entonces, esto puede ser un cuantificador que se puede usar para eso. Y entonces, lo que estamos diciendo es que los cuantificadores los vamos a usar de acuerdo a la necesidad. ¿De qué voy a hablar? Y cuando yo sé de qué voy a hablar, entonces es ahí cuando la misma lógica me va a indicar qué tipo de cuantificador voy a usar, porque eso solamente son una pequeña cantidad. Aparte de eso, tenemos muchos más cuantificadores que nos pueden servir, no solamente para hablar del clima, para hablar de situaciones diarias, sino que también nos van a servir para que nosotros sepamos que podemos expresar mejor nuestras ideas sabiendo usar los cuantificadores. Este grupo de acá, que es el del medio, aquí tenemos por lo menos 2, 4, 6, 7 cuantificadores. Estos nos van a servir para poder hacer oraciones tanto para contables y los no contables. Pero si se dan cuenta, ninguno de estos se repite. Entonces, como ninguno se repite, lo que tenemos que saber es que los podemos usar indistintamente para aquello que es contable como para aquello que es no contable. Vamos a ver algunos ejemplos para que de esta forma podamos ver la diferencia. Siempre tenemos que tener cuidado de qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir, porque eso es muy importante. Ok, pensemos en amigos. Entonces yo voy a decidir usar el árabe. Entonces yo puedo decir she has, ok, entonces ella tiene, she has a lot of friends. She has a lot of friends. Ok, entonces aquí digo, ella tiene muchos amigos. También yo pude haber usado many.
Claro que sí, pude haber usado many, porque many se usa para los contables. Entonces pude haber usado many. Pero eso ya es cuestión de gusto. Si yo quiero, digo many. Si yo quiero, digo el lot of. Ya no es cuestión de que algo me obliga a mí a usar el lot of o algo me obliga a usar many. Es simplemente cuestión de gusto. Ok, también usando el lot of, como se puede usar para contables, los no contables, podemos usar ese mismo cuantificador en otra oración. Usemos she wasted. Ok, este verbo significa desperdiciar. She wasted a lot of water. Ok, entonces tenemos un cuantificador. El mismo cuantificador en esta, que es para contables. Aquí tenemos uno que es para no contables. En inglés, water es no contable porque es un líquido. Entonces, she wasted a lot of water and now she has to pay for it. Ella gastó o ella desperdició mucha agua y ahora ella tiene que pagar por ella. Entonces, de esa forma es como ustedes pueden saber que podemos usar los de esta columna, los podemos usar tanto con contables como no contables, siempre y cuando nosotros sepamos cómo estructurar las oraciones. ¿Okay? Y de igual forma podemos hablar acerca de plenty of, o podemos usar some o any, o not any, o no o none. Cualquiera de estos podemos usar de la misma forma. ¿Okay? Lo que siempre tenemos que tomar en cuenta con los cuantificadores es el sustantivo. Si el sustantivo me da a mí la pauta de que cómo lo debo de usar, entonces yo ya debo de saber de antemano si va a ser algún contable o algún no contable. Si yo no sé si el sustantivo es contable o no contable, entonces definitivamente voy a tener problemas, porque entonces no voy a tener la facilidad para poder expresarlo con cuantificadores. Pero eso lo tenemos que ver poco a poco y despacio para que ustedes puedan ver la diferencia, por ejemplo, entre little y a little, porque aparentemente es lo mismo, pero no lo es. Cuando nosotros decimos a little, significa que es un poquito más que little. O sea, de los dos, este es menos que este. Pero esos son los pequeños detalles que tenemos que ver poco a poco y los vamos a ver en la clase más adelante.